En México, desde el año 2006 hasta el 2020, se tiene conocimiento de 3.978 fosas clandestinas en todo el país, de las cuales han sido exhumados 6.625 cuerpos. La desaparición forzada es equivalente a un crimen de lesa humanidad, que involucra el uso de medidas de represión militar y secuestro para evitar la oposición de parte de ciudadanos y activistas hacia el gobierno. En México, este fenómeno se incrementó después de la llamada Guerra contra el Narcotráfico, iniciada en 2006 por el expresidente Felipe Calderón. En su inicio fueron desplegados 4.260 soldados, 1.054 marinos y 1.400 policías federales con la misión de recuperar el territorio. Generalmente, los desaparecidos son el proveedor económico principal en el núcleo familiar, por lo que su ausencia, además de causar una agonía e incertidumbre constante, trae con ello problemas serios económicos. Los familiares de las víctimas comúnmente son rechazados en su comunidad, sufren intimidación e incluso persecución y violencia, trayendo con ello un desgaste emocional y mental que los acompaña junto con su pena que ya los embarga. En 31 de 32 entidades federativas del país, el 90% de las denuncias en las cuales se abre una carpeta de investigación quedan en total impunidad. Con ello no se obtiene justicia y tampoco reparación de daño o castigo a los responsables. Ofrecer apoyo económico a las familias de las víctimas de desapariciones forzadas, ayudándolos así a absorber una parte de los gastos educativos y cotidianos. Brindar apoyo psicológico con expertos en la materia, además de la creación de grupos de contención para la rehabilitación de los familiares de la víctima. Mejorar e invertir en la base de datos de los estados para así tener un mejor control cuando se denuncie una desaparición forzada. Facilitar el acceso a la información durante el proceso judicial, asimismo brindar asesoría jurídica a los familiares de las víctimas. Proporcionar acceso libre y directo a los medios de comunicación para acelerar el proceso de difusión de la persona desaparecida. Por último, la implementación de brigadas de búsqueda y rescate, en constante capacitación, que serán desplegadas el mismo día de la denuncia. Los familiares de la víctima, quienes recibirán este apoyo antes mencionado. Instituciones gubernamentales y del Ministerio Público, pues serán quienes lleven a cabo la mayoría de los pasos de la política pública. Psicólogos y especialistas en salud mental, quienes brindarán sesiones de apoyo a los afectados. Disminuir la vulnerabilidad económica de los familiares de las víctimas. Brindar, en la medida de lo posible, seguridad y alivio a las familias en el compromiso de buscar a los desaparecidos. Trabajar a la par con la Ley General de Materia de Desapariciones Forzadas. Negativa por parte de algunos familiares en colaborar con la propuesta, presupuesto insuficiente para la atención del programa, falta de cooperación de las principales autoridades públicas como lo son el Ministerio Público y policías estatales y municipales. Escasez de información y datos limitados sobre las desapariciones forzadas en las últimas décadas. Fuero impunidad sobre ciertos organismos gubernamentales. Trabas y dificultades para realizar las denuncias correspondientes sobre los desaparecidos. Es importante reflexionar que el fenómeno de la desaparición forzada es mucho más que estadísticas y cifras. Este es un problema que afecta a un núcleo familiar no solo económicamente, dejándolo sin proveedor, sino que también causa incertidumbre y desolación. Causa daños irreversibles a la democracia de un país, ya que viola los derechos humanos básicos de las personas, creándose un ambiente de miedo y desconfianza hacia las autoridades. Se espera que con esta propuesta se logre minimizar la pena que embarga a los familiares de los desaparecidos, ayudándoles en su proceso de rehabilitación mental y que se contribuya a la localización inmediata de las víctimas después de la denuncia. Después de esta plática, nuestro equipo pudo digerir aún más lo grave que es la desaparición forzada y sus consecuencias. Ahora, no solo lo leíamos en noticias y reportajes, sino que teníamos de frente al profesor Emiliano, contando su experiencia. Sin duda, su historia nos impactó bastante. Pudimos ver a detalle las consecuencias que se desencadenan. En este caso, la que más nos llamó la atención y que nos dio pauta para elaborar nuestra política pública fue el hecho de que el profesor ha asistido a terapia desde los 10 años y comentó que sin ella y sin los grupos de contención, él no sería el hombre que es actualmente.